Hola, hola, bienvenido, bienvenida a tu canal, Hermago Tarot. Espero que no se les haga raro, no, sí, seguro se les va a hacer muy raro esto que estoy haciendo, pero me ha sido muy difícil eh, pues llevar el track de las lecturas que he querido hacer semanalmente. Es pesado, es cansado y además llega a ser desgastante. Eh, y al mismo tiempo pues he tenido bastante trabajo, muchas consultas, muchos otros proyectos que atender y pues está difícil llevar el track de todos. La verdad es que me gusta mucho leer el tarot para ti que me estás viendo en este momento. Eh, pero a veces se vuelve un poco difícil. Entonces se me ocurre que puedo, mientras hago mis actividades diarias, eh, resolver platicar de algunas cosas que podrían ser de tu interés. El otro día estaba platicando con una amiga, que además es una gran astróloga, eh, bella mujer, sobre cómo algunas cosas simplemente se dan por hecho, porque nadie nos explica cuál es la forma de interpretarles o cuál es la manera más correcta o cuál era el mensaje que quería ser transmitido. En este caso voy a hablar de la Biblia, que además es un tema un poco escabroso, porque yo no soy un experto, solo estoy dando mi opinión. Aún con todo y esto que te digo, pues sí la he estudiado hasta cierto punto, sí la he leído dentro de lo que me ha sido posible, pero lo más importante es que afortunadamente he estado en contacto con gente que sí se ha dedicado a ello. Un par de teólogos, amigos míos muy queridos, y otro más, otro puñado más de personas que... Déjame llevar mis sandalias. Otro puñado más de personas que también se dedican a la cuestión espiritual y varias cosas más. El asunto de esto es que parece ser que se nos inculca como una guía de vida. Déjame prendo mi ordenador. Se nos inculca, se nos hace creer o se nos hace ver o entender a la Biblia como una guía de vida. Y esa guía de vida parece ser que las personas que más intensamente lo viven necesitan que los demás lo vivan con esa intensidad y con una literalidad bastante interesante. Y digo literalidad y debería ponerlo entre comillas porque es un libro que habla de magia, es un libro que habla de eventos fuera de lo común. No podemos tomar de manera literal un libro que habla de magia, sobre todo cuando esta magia tiene que ver con un mensaje bastante más importante que el solo hecho de leer el texto y tomarlo de manera literal. Y aquí es donde te voy a explicar por qué algunas cosas se ven con esa intensidad sin saber que la realidad es que el objetivo original del mensaje, o más bien el mensaje original era distinto. Resulta que la Biblia, o el libro que nosotros conocemos como la Biblia, está compuesto de dos partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento muestra un Dios, muy parecido a Zeus, por cierto, conectado con un ego. O sea, te voy a explicar, el ego no es bueno o es malo, el ego simplemente es. Pero además es una manifestación de un algo que ya sea que te identifique, que te ayude a defenderte o que te refleje tus miedos y carencias. El problema es que no es fácil saber cuál es cuál, ¿sí? Si está reflejando tus miedos o simplemente estás defendiendo y cuidando tu espacio. Entonces parece ser que el Viejo Testamento, bueno, en mi opinión, el Viejo Testamento muestra a un Dios muy parecido a Zeus, muy conectado con su ego, muy, si no haces lo que yo te digo, no te voy a amar, no te vas a hacer merecedor de mi gloria o digno de mi gloria.
Pero además, si no haces lo que yo te digo, exactamente como yo te digo que lo hagas, también te vas a ganar mi furia y un castigo terrible en vida, en la tierra, en este plano. Y entonces es una cosa terrible tener un Dios así, ¿no crees? Eh, ¿Por qué entonces, por qué nos dicen Dios te ama, no importa qué? Pero de pronto hay cosas eh, que simplemente se nos inculcan de esa otra forma. Si Dios te ama, no importando qué, entonces ¿por qué tiene que ser tan intenso? ¿Por qué tiene que ser tan inflexible? ¿Por qué tiene que ser tan terrible? ¿Y por qué tienes que esperar un castigo inmediato? O simplemente no hacerte acreedor o merecedor a la gloria divina. Le tenemos mucho miedo al infierno, le tenemos mucho miedo al purgatorio, le tenemos mucho miedo al diablo. ¿Sí? Pero pasa una cosa curiosa, que cuando lees el Viejo Testamento sí entiendes un Dios así, un Dios terrible y vengativo y rencoroso y que además está dispuesto a matar, a llevarse a tu primogénito si no haces exactamente los rituales que te pide que hagas. Y eso no es algo como de Dios, ¿no? Eso no es algo como, caray, o sea, sí es cierto que las ciudades se pueden, las ciudades o cómo se vive en una ciudad o cómo alguna sociedad se empieza a transgredir tanto su humanidad, más bien tanto su santidad o su espiritualidad, que puede llegar al punto de una terrible ignominia y vicio y todos los defectos que tenemos. Pero que eso haga que Dios simplemente nos castigue en ese momento y nos lleve a la destrucción, como se hizo con Sodoma y Gomorra, y que los que aunque estaban libres de pecado y salieron de la ciudad, cuando volteaban hacia atrás se convertían en sal. Qué buena lección eso de no mirar hacia atrás, pero qué terrible lección eso de que si miras hacia atrás te conviertes en sal y vas a sufrir una muerte o un lo que sea, ¿no? Una transformación o una transmutación que aunque eso nunca esté en nuestro control, pues sí viene desde un miedo y desde un condicionamiento terrible y así. ¿Qué pasa cuando Jesús baja a la tierra? Como cualquier profeta, empieza a manifestar su cualidad de profeta desde muy pequeño. Empieza a hacer las cosas de manera que influye en la gente y esa influencia que logra tener en los demás hace que se empiece a crear un círculo energético bastante interesante en su círculo social. Parece ser que según varias traducciones, interpretaciones y algunos otros apoyos bibliográficos e históricos, parece ser que Jesús tuvo varios hermanos y que además tuvo una esposa y etcétera. Pero bueno, eso poco se menciona o simplemente se da alguna pequeña pista por ahí, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que creyendo o entendiendo o conociendo la historia como es y como es relatada en la Biblia, creyendo que Jesucristo fue una parte de Dios manifestándose en la tierra, pero de manera más intensa, porque si lo ves así, todos tenemos a Dios adentro. Es solamente cosa de ir pelando las capas de esa cebolla para encontrar el chiclocentro de sabor espiritual, por así decirlo. Y ese chiclocentro de sabor espiritual Jesucristo lo tenía muy a la mano. Era muy pocas capas antes de llegar a ese. Lo tenía muy a la mano, muy al pie. Y eso está muy bien como manifestación de Dios y como profeta o como guía o como literal una manifestación más de Dios, como dije. Su trabajo consistía en primero él mismo entender a través de sus experiencias el sufrimiento real que vive la gente común. Porque cuando Dios nos dio libre albedrío, parece ser que no se entiende que al mismo tiempo no se iba a meter en nuestras cabezas si no le abríamos la puerta.
No se iba a meter en nuestros corazones si no le abríamos la puerta. Tenía que ser decisión de nosotros abrirle la puerta a Dios. Cuando te dan libre albedrío, ¿sí?, te quitan la correa y ya no puedes decidir hacia dónde se va el individuo, ¿ok? No quiere decir que el no tener libre albedrío te ponga una correa, pero sí, un poco sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres individuales, pero al mismo tiempo somos seres sociales, pero al mismo tiempo somos seres tribales, ¿ok? Y entonces lo que quería Dios era que tuviéramos el libre albedrío, pero al mismo tiempo nosotros decidiéramos conscientemente abrir la puerta a Dios. Él no iba a forzar en nosotros ese trabajo, pero el asunto es que parecía que parece ser que si lees el Viejo Testamento, parece que se le olvidó. Parece que se le olvidó. Está bien que existan los 10 mandamientos, ¿sí? Por algo se pusieron y por algo había profetas y guías que como Moisés, que tuvo que subir a la montaña y grabado en piedra para que el paso del tiempo no corroyera o no degradara esos mandamientos que estaban puestos en piedra. La verdad es que los puedes reducir a solamente 2, ¿no? O tal vez a 1. Simplemente vive de manera amorosa y respeta, ¿ok? Primero hacia ti y luego hacia los demás. Esas son las leyes universales. Con esas puedes resumir prácticamente todo lo que hay que resolver en la vida. Pero cuando viene Jesucristo como profeta y empieza a tener esa experiencia como un ser humano, y además un ser humano iluminado, necesita ser un ser humano iluminado, necesita ser un ente iluminado para entender todo lo que está sucediendo en lo carnal, en lo físico, en lo tangible y también en lo espiritual. Necesita ser un ser humano iluminado para entender la lección, para asimilar esa energía y para, una vez que logre esa transmutación, poder incorporar esa información, esa experiencia de regreso al inconsciente, perdón, al consciente universal, Dios. Entonces, parece ser que el solo símbolo de la cruz, que ahí no voy a poner en duda si crees o no crees. El punto no es si crees o no crees, el punto es tal vez estamos enfocando de manera errónea o demasiado dolorosa o condicionante las consideraciones a través de las cuales vivimos nuestra religión. Yo fui católico, pero también fui testigo de Jehová, pero también estuve metiéndome en cuestiones de otras religiones y aprendiendo un montón de cosas y preguntando, porque soy un tipo muy curioso. A lo que voy con esto es que yo no soy un ser iluminado, yo solo soy un mensajero. Y Jesucristo sí lo era, sí lo fue. Yo solo estoy pasando el mensaje en el que tal vez será que nos hagan simbolizar a través de una cruz el concepto incorrecto. El concepto incorrecto es por qué simbolizamos nuestra religión o nuestra creencia o nuestra fe a través del sufrimiento que representa ser crucificado en una cruz. Para mí el hecho más importante de la historia de Jesús no es su crucifixión, sino su resurrección. De entrada, primero su encarnación, que ya es algo importante, pero no hubiera sido relevante si no llega este aprendizaje y esta luz a hacerse presente en la vida de Jesús. Si simplemente hubiera decidido ignorarla, pues no tendríamos tanto gusto en festejar el nacimiento de Jesús. Pero el hecho importante no es su muerte. El hecho relevante no es su muerte. Lo que lo hace trascendental e importantemente significativo y simbólico es la sola idea de su resurrección, la sola duda de si estaba ahí en esa tumba o no, si salió o no. Ya la sola duda es un hecho relevante, ¿sí?
pero la resurrección de Jesucristo, que además no hay un símbolo, no hay un símbolo que represente la resurrección de Jesucristo, pero sí el que representa su muerte. Entonces tengo una teoría que a lo mejor puede ser confirmada o negada o desmentida. Si me dejas por ahí algún comentario y puedas compartir alguna bibliografía o algún link que nos ayude a entender un poquito mejor esto. Pero mi teoría es que en Latinoamérica somos un pueblo de conquistados. Y como pueblo de conquistados, una de las técnicas de evangelización, bastante interesantes además, es entender que sí se nos inculcó un Dios más benévolo, que no pedía sacrificios, pero antes sí lo hacía. Y eso es una cosa bastante curiosa, porque sí, en la Biblia Dios pide muchos sacrificios y hace y ejecuta bastantes sacrificios, humanos y animales, ¿no? No sé si por igual, pero hay bastantitos. Sería bueno un día contarlos. Y ya después en el Nuevo Testamento, pues parece que no tanto, pero el punto es que cuando los españoles llegan acá y empiezan a evangelizar a través de la idea de un Dios más benévolo, con todo y que existen los dos evangelios, y la historia parece ser que mucha gente la junta, parece ser que lo leen parejo y no entienden el contexto de por qué se incluye el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Se incluyen para comparar, ¿sí? Y el punto de inflexión, la variación, el cambio de ángulo lo logra Jesucristo. Por eso es importante la historia de Jesucristo, porque fue un cambio de enfoque. Pero eso no quiere decir que las cúpulas del poder, como les gusta decir a muchos compañeros que son muy clavados en eso, les interesa que la persona que es conquistada sea más dócil. ¿Ok? Entonces, primero les inculcan un Dios más benévolo, bastante más permisivo y con menos rituales, por así decirlo, que los que el común de los conquistados estaba acostumbrado a adorar, y aún así fue una idiosincrasia muy difícil de cambiar o de eliminar. Todavía hasta la fecha en México hay bastantes personas que mezclan la religión católica con los dioses prehispánicos, y eso no está nada mal, al contrario, es parte del conectar con la tierra y entender que estamos constantemente evolucionando. Pero de lo que se trata ser un pueblo conquistado es entender que a los pueblos conquistados a través de la doctrina religiosa se les enseña que el sacrificio te da acceso al reino de los cielos, el sufrimiento te da acceso al reino de los cielos. Y entonces con eso validas tu sufrimiento, y con eso validas tu angustia, y con eso validas que tu vida se vaya acortando en goce, en años de vida, vives menos, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata aquí es que lo que yo quiero decirte es que todo lo que llega a nosotros en términos espirituales, holísticos, religiosos, doctrinas, etcétera, etcétera, todo está torcido a través de un objetivo que no se ve. No te estoy diciendo no tengas fe, no te estoy diciendo reniega de tu religión. Te estoy diciendo que siempre hay un beneficio para alguien más, que tú creas lo que crees, ¿sí? Entonces tu trabajo es no creer ciegamente, no tener fe ciega. Tu trabajo es entender tu fe, ¿sí? Saber de dónde viene, y si sigues teniendo fe, que esa es la idea, ¿sí? Entonces vas por buen camino. Un ejemplo bastante común, ¿sí?, es el montón de pifias que ha sucedido con respecto a la Iglesia Católica, ¿sí? El montón de pifias que ha sucedido a través de muchas sectas, y que son hechos que son incomprensiblemente dolorosos, ¿ok? ¿Por qué entonces habrías de tener fe
en una doctrina si la doctrina la resuelve un ser humano como tú y como yo? Entonces, ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿En un libro? Dios es bastante más infinito y amoroso y grande y omnipotente y omnipresente como para quedar reducido a un solo libro de lecciones interpretadas por más seres humanos. Eso no quiere decir que tengas que dejar de creer en la Biblia. Eso quiere decir que empieces a analizar, a pensar y a sentir de manera más fidedigna, ¿sí? Por tus propios motivos, lo que es tu fe. ¿Ok? Entonces, me regreso. En mi opinión, la Biblia son 2 libros, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. El Viejo Testamento está porque nos muestra a un Dios terrible, imponente, muy parecido a Zeus, que simplemente si no haces lo que quiere, te jode. Ni modo. ¿Sí? Tienes que hacerlo exactamente como Él te lo pide, porque si no, no te gana su amor. Después viene Jesucristo. Obviamente estoy sintetizando de manera muy burda, pero ahorita voy a llegar al punto más claro, ¿sí? Viene Jesucristo y empieza a tener una experiencia como ser humano. Y es un ser iluminado, y a través de su experiencia y su dolor y el sacrificio que Él hizo, ¿sí? En la cruz y que etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que todavía no empiezan a omitir esa parte de y resucitó al tercer día, porque no les falta mucho. O sea, vino Jesucristo, nos dio muchas lecciones, nos hizo entender el amor, nos hizo entender la compasión, nos hizo entender que las cosas simplemente suceden y a veces no hay que explicarlas. Y así es la fe, ¿sí? Pero cuando estás en contacto con Dios, cuando solo estás en contacto con otro ser humano, es muy difícil entender a través de esa comparativa. Y entonces por eso Jesucristo se manejaba con un lenguaje bastante más místico, bastante más amoroso y bastante más directo. Y aún así, Él no estaba exento de tener momentos de rabia en el que corrió a los comerciantes del templo y les tiró sus... ¿Sabes? Porque hay que cuidar tu espacio, hay que cuidar tu santidad, porque hay que cuidar la manera en que tú vives tu fe. Y la mejor manera de cuidarla, de cultivarla, es entenderla, darle espacio a que suceda y lograr una conexión que venga solo de ti. Porque si te dicen tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto para llegar al paraíso, ¿sí? ¿Por qué no podrías empezar a pensar que tú te puedes provocar ya vivir en el paraíso ahorita, aquí? En esta dimensión, si le quieres decir. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que llorar? ¿Por qué tienes que hacer cosas para ser amado? ¿Por qué tienes que hacer cosas para ser amado? ¿Por qué tienes que hacer cosas para ser amado por Dios? No tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es aprender a amarte a ti, a resolver tu identidad, tu espiritualidad, tu santidad, tu compasión, primero para ti y después a través de ese ejercicio hacerlo para todos los demás. Es a la par, no es una cosa y luego la otra, van sucediendo, ¿ok? Entonces, Jesucristo viene, asimila en su energía, en su ser, en su alma, en su espíritu, como le quieras llamar, toda esa información que resolvió aprender aquí, y una vez que lo aprende, tiene que pasar por un proceso de transmutación en el que simplemente su cuerpo físico es torturado al punto de tener que llegar a un momento de conexión con Dios, porque esa es la parte más interesante de la historia, que tenga que ver solo hasta la crucifixión. Él, sin saber cómo, sin entender cómo, pero aún así aceptándolo como es, llegó al punto de provocar inconscientemente o conscientemente, no sé, la tortura a la que fue sometido y su consecuente crucifixión. Pero todo ese dolor te va conectando
te va conectando con tu ser superior, con Dios, ¿sí? Y parece ser que eso es lo que nos están enseñando, ¿no? Que tienes que sufrir, que tienes que crucificarte, cargar una cruz y ser latigado y tener una corona de espinas y un montón de cosas. Pero en ese momento Jesucristo lo necesitaba para ir creando esa conexión. Cuando por fin es crucificado y muere, esa información se empieza a asimilar. Lo que resuelve el verdadero punto de la existencia de Jesucristo es su resurrección, no su crucifixión. ¿Sí? Si no hubiera resucitado, solo hubiera pasado la historia como un profeta más, como un maestro más. ¿Sí? Pero el punto importante de la historia es su resurrección. ¿Por qué? Porque eso valida completamente lo que Jesucristo vino a enseñarnos, que las cosas suceden y a veces no hay que explicarlas. ¿Ok? ¿Qué más nos vino a enseñar Jesucristo? La compasión, el amor, el cariño, el respeto a la santidad, el respeto a lo bello, ¿ok? Y el respeto a lo que no se entiende. Yo he escuchado historias y he vivido historias que son totalmente incomprensibles y seguramente tú también. Y no tienes otra forma de explicar excepto que a veces el universo es incomprensible. Y si lo vives con fe y apertura y amor, se te va el miedo. ¿Ok? Entonces, ojo, se ponen los dos testamentos para saber por qué existe el nuevo. El viejo es el viejo por algo y el nuevo es el nuevo por algo. El nuevo existe porque es la nueva orden. Y el nuevo orden no lleva cuadrícula, lleva amor. ¿Ok? De eso se trata la nueva era de Acuario. No hace falta llevarlo con orden, hace falta llevarlo con convicción. Muchas gracias por estar conmigo esta casi media hora. Espero que este video te ayude en algo. Yo lo hago con mucho amor y espero que tengas una muy linda semana. Este es febrero, esta es la semana en que yo festejo mi cumpleaños. Estoy en un momento de recogimiento. Ya recogí mi cuarto. Estoy disfrutándolo mucho, estoy a solas y creo yo que esta energía que traigo, ahora estoy siendo muy celoso de la energía que estoy resolviendo para mí, y por eso he pausado un tanto la cuestión de las lecturas. También he tenido cuestiones de salud, un accidente por ahí que tuve en la espalda, entonces me ha sido muy difícil, pero te agradezco mucho que estés de regreso aquí en este canal y aunque no esté leyendo el tarot, ojalá que este mensaje vibre y que puedas entender tu fe, no a través de lo que digo, sino a través de lo que he provocado en tu mente y en tu corazón, que es que el amor es amor, Dios es Dios, Dios es amor y no hay una sola palabra, libro o concepto que lo encierra. Es algo tan infinito que no tenemos derecho más que a vivirlo. Cuídate mucho y te quiero. Chao, chao.